Buenos días, Lick. Ya vamos a comenzar. Ok, está bien. Buenos días, pedirles un poquito de tiempo y comprensión porque estamos teniendo problemas técnicos. Ok, está bien, joven. Tengamos días, licenciada y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 2 y nuestro tema es Currículo Nacional y Derechos Humanos. Este grupo lo integramos los compañeros Marielo Faustino Martínez, el compañero David Moisés Salas Alvarado y mi persona Saúl Roberto González. Comenzamos con el artículo 35 de la Constitución de la República, que dice que el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana. En consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. Introducción. En este trabajo de investigación se toma como índice los resultados históricos acerca del currículo nacional en el país. Como es del buen saber, la educación y su currículo nacional no es muy nuevo ni tampoco renuente en su practicidad, ya que no hay grandes cambios en la educación salvadoreña, para tomar en cuenta como una de las materias principales los derechos humanos. Objetivos generales. Nuestro objetivo se basa en indagar y priorizar sobre los factores curriculares que determinan la educación sistemática en derechos humanos, desde la educación inicial hasta la educación superior, teniendo en cuenta la contribución al fortalecimiento de las competencias personales de cada uno de los niveles. Comenzamos con la interrogante de qué es el currículo nacional. El currículo nacional está referido al esqueleto o programa que el Estado diseña para la educación nacional y que lo basa en un nivel educativo sobre conocimientos establecidos y se contextualiza en una malla curricular. ¿Qué es la malla curricular? Se refiere a las cátedras o asignaturas a la que podremos tener acceso durante los años de estudio, definiendo así lo que veremos en las 4 etapas o modalidades que se encuentran en el sistema educativo o universitario. Este currículo nacional en la Universidad de El Salvador figura como pensum y en la educación básica figura como horario de clases. Las mallas curriculares también definen la duración de la formación de las etapas de estudio, incluyendo
facultad de tu carrera, ya que las universidades tienen cátedras definidas por semestre. El currículo nacional también se sustenta como una teoría pedagógica que orienta sus conjuntos y componentes a una nueva práctica educativa en los diferentes niveles y modalidades de estudio nacional. ¿La malla curricular es la misma durante todos los años? No. Generalmente la malla curricular va cambiando de acuerdo a las necesidades de la sociedad y de las tecnologías. De acuerdo a las necesidades de la sociedad y las tecnologías, basándose en los conocimientos del trabajo y del campo de estudio de los egresados, tanto de educación superior como de educación básica. ¿Para quién está dirigida la malla curricular? La malla curricular está orientada a diferentes niveles, como es la educación básica y media. Esta educación está orientada desde la parvularia hasta el bachillerato. La educación superior, orientada al conocimiento impartido en las universidades. Educación flexible, especial y a distancia. La educación flexible está dirigida a las personas que trabajan y sobrepasan una edad para el nivel. La educación especial está dirigida a las personas con alguna discapacidad motora o psicológica. Y la educación a distancia está dirigida a estudiantes que no tienen la posibilidad de asistir a un centro educativo. ¿Qué nos dice la Ley General de la Educación? En su artículo 1, la Ley General de la Educación nos dice que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cívico y moral, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus valores, de sus derechos, de sus saberes. La presente ley determina los objetivos generales de la educación, que aplica a todos los niveles y modalidades y regula la prestación del servicio de las instituciones oficiales y privadas. Artículo 2 de la Ley General de la Educación. La educación nacional deberá alcanzar los fines que al respecto señala la Constitución de la República. Literal A. Lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. B. Contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana. C. Inculcar el respeto a los derechos humanos y la observación de los correspondientes deberes. D. Combatir todo espíritu de intolerancia y de odio. E. Conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña. F. Proporcionar la unidad de los pueblos centroamericanos. Los principios generales del currículo nacional es la integridad, el protagonismo, la experiencia, la igualdad, la actividad y paciencia, la integración y participación, el compromiso social y la continuidad y articulación. Las ideas del currículo nacional. Como primera idea es garantizar una unidad de principios y lineamientos básicos orientados del diseño y del desarrollo curricular. Asegurar la coherencia y continuidad del desarrollo curricular en los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Promover la calidad en la gestión curriculares en base a las instituciones educativas y en el aula para garantizar la calidad de la educación. Apoyar y fortalecer el mejoramiento del desempeño docente y de los demás recursos humanos presentes en el sistema educativo y a través de procesos de formación y de capacitación acordes a la política educativa y el currículo. El compañero Saúl creo que tuvo problemas de conexión.
tuve problemas con la computadora, licenciado. Hoy sí creo que se me escucha. Ok, no hay problema, continuemos. No, dimensiones del currículo nacional. Todos los componentes curriculares pueden ser concebidos, puestos en práctica y ser alcanzados en tres dimensiones, en las cuales se cumple la planificación curricular. Nacional, macrocurricular, constituye el marco y la base del conjunto de procesos educativos pedagógicos del sistema educativo en su plenitud, en su plena totalidad, por nivel o modalidad educativa. Incluye los lineamientos técnicos curriculares por área, por carrera, especialización y por modalidad educativa de acuerdo al caso, de acuerdo en el caso, perdón. Por institución, microcurricular institucional. Se concreta en el proyecto educativo de cada institución. Por aula, microcurricular del aula. Se expresa en las planificaciones didácticas de los docentes. Este uso de categorías de planificación curricular requiere de una organización sistemática de la educación nacional, es decir, de cada nivel, carrera, especialidad o modalidad, siendo una parte integral y armónica de todo este órgano, ya que toma todas sus características generales y al que enriquece con su desarrollo curricular particular. Estrategias metodológicas. El currículo nacional posee un conjunto de estrategias metodológicas generales que son desarrolladas específicamente en cada una de sus modalidades, áreas y disciplinas del sistema. Este desafío metodológico consiste en dar paso a una experiencia de búsqueda continua y un aprendizaje en todas las áreas del saber, incorporando la creatividad, contenidos científicos y tecnológicos, además de los valores del hombre y la mujer en la cultura para mejorar su calidad de vida. Globalmente, estas estrategias metodológicas responden a la necesidad de superar un sistema centrado en el control y en la transición y en el dirigismo, promoviendo así un aprendizaje centrado en la construcción personal del saber. Estas estrategias metodológicas deben ser capaces de brindar Muy buenos días, licenciada y compañeros. En esta oportunidad yo continuaré con nuestra exposición. Como lo mencionó mi compañero Saúl anteriormente, las estrategias metodológicas son las que están basadas en el... Un momento que se me trabó. Ok. Las estrategias metodológicas generalmente son las que están basadas en las modalidades, áreas, disciplinas y sistemas. Pues bien, estas capacidades básicas dependerán mucho de algunas macrohabilidades, es decir, de habilidades básicas que son necesarias para este proceso de formación. Entre ellas podemos encontrar la confianza en sí mismo, la motivación, el esfuerzo, la responsabilidad, la iniciativa, la perseverancia, el sentido común y el trabajo en equipo. Pero el desarrollo de estas habilidades estratégicas metodológicas radican siempre sobre los ejes capitales, tales como lo son la comprensión, el sentir, el imaginar, las relaciones, el análisis y la sintonización, la innovación, una búsqueda de causa y efecto, evaluaciones de las situaciones, expresión y una toma de decisiones. La otra, por favor. Como siguiente tema de nuestro tema de exposición, tenemos los elementos del apoyo curricular. Bien, el desarrollo y el impacto curricular consta en la potencial de componentes y aplicación. Estos dependerán de los factores participantes de la práctica educativa, los cuales constituyen los materiales de apoyo. Estos elementos se distinguen en dos categorías. La primera sería la que está conformada por aquellos que están directamente ligados al desarrollo curricular, y la segunda, la que se encuentran aquellas partes que, aunque son importantes, no son determinantes.
El otro, porfa. Lo siento. Ok. Como elementos de la primera organización encontramos la organización del tiempo y espacio, la formación y capacidad docente, la interacción comunitaria y el ambiente institucional. En el siguiente elemento podemos encontrar la administración de recursos, la infraestructura, equipamiento y servicios básicos, la investigación socioeducativa y la microplanificación. Como siguiente tema encontraremos la organización curricular de los niveles y modalidades del sistema educativo. La siguiente, por favor. Bueno, encontramos la educación inicial. Según el artículo 16 y 17, la educación inicial está desarrollará las acciones a partir de la familia, mediante programas de orientación, tanto para padres, madres, tutores, maestros y maestros. Todo esto con el fin de favorecer la manera de rol. ¿Habló alguien? Bueno, no veo. Un momento, por favor. Bueno, entonces tenemos que esta educación iniciará prácticamente desde el nacimiento del niño, con la ayuda de sus padres. Estos elegirán una forma de educación, ya sea la no formal familiar o la comunicativa. La formal institucional estará basada en el procedimiento de tutores y maestros, pero siempre con la ayuda de los padres. Todo esto para que los niños tengan un énfasis y una habilidad, el desarrollo de habilidades psicomotoras, biológicas, socioafectivas y comunicativas para integrarse a la sociedad y al siguiente sistema educativo. Por favor, la siguiente página. Bueno, como siguiente nivel de educación podemos encontrar el nivel de educación parvularia. El artículo 18 nos dice que la educación parvularia comprende normalmente de 3 años de estudio y los componentes curriculares principalmente para este desarrollo integral están adecuados desde los 4 años hacia los 6 años. Entonces, tenemos que este primer nivel de educación formal dentro del sistema comprende los componentes curriculares que propician en niños y niñas de 4 años a 6 años a un desarrollo armónico e integral. Se fundamentan los conocimientos universales sobre el desarrollo evolutivo de la niñez y en las características específicas que derivan del contexto salvadoreño, tanto así como sus condiciones sociales, económicas y socioculturales. La siguiente, por favor. El siguiente nivel educativo se trata de la educación básica. Espérate, compañera. ¿Qué pasó? Es que la Dale. licenciada se salió de la llamada, que Vaya, entonces hay que esperarla. Creo que dale. no pudo no pudo escuchar el anterior. Entonces, ¿Pero va a quedar en la grabación? ¿O aún así lo repito? Esperemos unos 2 minutos para que pueda ingresar la lista. Dale.
Bueno, entonces prosigamos. Ok. ¿Podrías pasar a la siguiente lámina, por favor? Bueno, como siguiente nivel educativo encontramos a la educación básica. El artículo 20 nos habla de que la educación básica comprende regularmente de 9 años, constituidos en 3 ciclos, respectivamente. En este también se podrán admitir a niños y niñas de 6 años en primer grado, pero esto si los niños muestran un tipo de madurez de acuerdo a los criterios, de acuerdo a los criterios y mecanismos establecidos por por el Ministerio de Educación. Esta enfatiza en el desarrollo de estructuras y habilidades intelectuales que permiten el aprendizaje continuo, además de promover el desarrollo o la personalidad y los valores básicos para la realización e identidad personal y social. Por favor, la siguiente. Bueno, en el primer ciclo encontramos que este se ocupa principalmente de los procesos de desarrollo y la adecuación de los medios para avanzar la seguridad en el proceso de la escolarización. También promueve las habilidades básicas de un tipo intelectual psicológico, además de la creatividad y valores individuales y sociales del niño. La siguiente, por favor. En el segundo ciclo, este se basa de orientar a la educación, orienta la educación y sumerge una dinámica sociocultural. Es por ello que el aprendizaje enfatiza en el carácter social. También afianza la formación para lograr el aprendizaje con una mayor complejidad intelectual que exige una mayor concentración, rigor, independencia de criterio y ejecución de un trabajo cooperativo. La siguiente, por favor. Bueno, en el tercer ciclo, este se basa de profundizar mucho más la integración cultural y enfatizar la formación de los valores, el desarrollo de habilidades y estrategias por la construcción del conocimiento, útiles y pertinentes, como también su aplicación creativa. Esta está orientada a complementar una orientación vocacional en todo el proceso educativo, con el propósito de que se puedan identificar aptitudes, técnicas artísticas y profesionales de acuerdo a las habilidades y destrezas del niño. La siguiente, por favor. Bueno, como siguiente modalidad educativa tenemos la educación media. El artículo 22 nos dice que la educación media ofrecerá la información en las modalidades educativas, en un sistema general y en el otro técnico vocacional. El técnico vocacional abarca muchas más opciones, pero todo esto pero todo esto permitirá a los niños o jóvenes a superarse o incorporarse a una actividad laboral. En este nivel complementario de educación básica, el inicio de la educación profesional habilita los niveles superiores para la educación. En este encontramos que los maestros tratan de que los niños o los jóvenes desarrollen habilidades físicas y las prácticas, ya que no solo buscan que se queden con las ideas de una educación vacía. Por favor, la siguiente página. Bueno, como siguiente educación tenemos el nivel de educación superior. El artículo 27 nos habla de que la educación superior se dirigirá por ley especial y tienen los objetivos siguientes: formar profesionales competentes con una formación y vocación de servicios sólidos en sus principios morales, promover la investigación en todas sus formas, prestar un servicio social a la comunidad y cooperar con la conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural en sus dimensiones nacionales y universales. Esta constituye la cúspide del sistema educativo nacional
y representa las más altas aspiraciones de formación científica, humanista y tecnológica. Dentro de la educación formal, por su naturaleza, es la fuente de orientación para la vida nacional en todas sus esferas, considerando los desafíos que plantea una sociedad en continua transformación. La siguiente, por favor. También tiene como propósito la formación de profesionales en todas las áreas, con el fin de contribuir al desarrollo y al crecimiento económico, cultural y sociocultural, a través de la ciencia y la tecnología, orientadas al mejoramiento de la calidad de la población salvadoreña. Es por ello que su misión consiste en promover en los futuros profesionales una creatividad y búsqueda de estrategias encaminadas a solucionar problemas de la sociedad salvadoreña. En el marco del desarrollo en el marco de un desarrollo sostenible basado en valores humanos y democráticos. La siguiente, por favor. Como siguiente punto de educación encontramos la modalidad de educación especial. El artículo 34 nos habla que la modalidad de educación especial es un proceso de enseñanza y aprendizaje que ofrece a través de metodologías dosificadas y especificadas a las personas con necesidades educativas específicas. La educación de personas con necesidades educativas y especiales se ofrecerán en instituciones especializadas y centros educativos regulares, de acuerdo a las necesidades del educando. Las escuelas especiales brindarán servicios educativos y prevocacionales a la población, cuyas condiciones no les permitan ingresar a una escuela regular. La siguiente, por favor. Bien, entonces encontramos que su alcance es amplio, pues intenta proporcionar y brindar atención a todas las personas con condiciones de un carácter físico, intelectual o sociocultural, en mayor o menor grado, además de que requieren apoyos especiales, dentro o fuera del ámbito de educación regular. El conocer de la educación de todas las personas es un derecho. Significa que las instituciones educativas regulan y necesitan prepararse y fortalecer el desarrollo conceptual y técnico para recoger y entender a quienes necesitan estas necesidades educativas. La siguiente, por favor. Bueno, como siguiente tenemos la modalidad de educación para adultos. El artículo 15 nos habla de que la alfabetización es un proceso de interés social, por lo tanto, se declara de utilidad pública y tendrá un carácter de programa referente dentro de este sistema educativo. En esta modalidad, el proceso de educación representa varias opciones, de tipo formal o no formal. La alfabetización, la educación básica y media, educación a distancia, educación trabajo, proyecto hacia la continuidad educativa, por la diversidad de campos de acción, varias formas de entrega de servicio adecuado al currículo para conseguir sus objetivos y entender de un modo flexible y permitir a la población joven y adulta que por diversos factores no han tenido la oportunidad de asistir a un sistema educativo regular. Les dejaré con mi compañero, David. Buenos días, compañeros. Yo les empezaré a hablar sobre las áreas curriculares y sus objetivos. Empezaremos con lenguaje y literatura. Esta es una área en la cual se desarrollan las habilidades para adquirir el dominio de idioma, incorporando el estudio de la gramática, la ortografía, la fonología y la semántica. Cabe destacar que acá en el área de lenguaje y literatura hay que enfatizar mucho, ya que por medio de esta, todos los adolescentes y personas estudiamos y aprendemos un lenguaje y estudiamos y aprendemos cómo desarrollarlo y cómo escribirlo. Tanto así que es de mucha importancia si queremos aprender un nuevo idioma, como lo que hoy es muy importante lo que es el idioma inglés.
Poderlo comunicar correctamente en forma oral y escrita es una de las ideas principales que tiene esta área de lenguaje y literatura, porque por medio del lenguaje podemos dar ideas, podemos dar a conocer nuestros sentimientos, nuestras experiencias vividas, ya sea en la escuela, la familia, en cualquier parte de la sociedad, en el trabajo. Entonces, esta es una área de mucha importancia que tiene mucha validez ahora en día, porque por medio de esta nosotros nos podemos comunicar y tener una buena, por decirlo así, red de comunicación social con las demás personas. Pasaremos a la área de matemática. Esta es otra área que tiene unos objetivos muy específicos y muy amplios, por decirlo así, porque por medio de esta área nos contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas, de razonamiento, de abstracción, de deducción, reflexión y análisis. Cabe destacar que dentro de esta área es de muy importancia ahora, hoy en día, mejor dicho, ya que hay algunas carreras, tanto en los pensum de la universidad como también se ve en la educación media, de educación básica, se viene viendo la matemática, sumando, restando, dividiendo, pero es de mucha importancia ya que ahora hay varios trabajos que se dedican por medio de la matemática y la estadística a desarrollarse, tanto que son los contadores o en cualquier negocio se debe dar la matemática, en cualquier tienda que vayamos nosotros se va a dar la matemática, ya que por medio de esta podemos organizar la información, podemos tener números y operaciones, se pueden realizar medidas, podemos también estudiar la geometría, el álgebra, etcétera, ¿verdad? Es de mucha importancia la matemática, ya que por medio de esta podemos identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando diferentes estrategias, ¿verdad? Así como cuando alguna persona quiere comprar o vender un terreno, se tiene que hacer una medición de este por medio de la matemática, ocupando algoritmos o sistemas matemáticos que cuales permitan tener esa medida de la parte que quiere él vender o comprar. Entonces la matemática nos ha venido a dar habilidades para redescubrir hechos, conceptos y relaciones matemáticas. Luego tenemos la que es el área y los objetivos de ciencia, salud y medio ambiente. Esta es otra área muy importante dentro del currículo nacional y la malla curricular que se desarrolla, que pone en contacto a los niños y niñas con la realidad natural para que comprendan sus leyes fundamentales, los fenómenos, procesos vitales y cómo los seres humanos pueden desarrollar sus actividades con el propósito de mejorar la calidad de vida sin afectar el ecosistema. Hoy en día es de tanta importancia tener hincapié sobre la ciencia y salud y medio ambiente, ya que se está viendo tantos cambios climáticos en la actualidad por medio del calentamiento global, por tanta basura, por tanto CO2 que expulsamos a la atmósfera tan deteriorada que tenemos, y sobre todo tenemos que hacer conciencia desde la educación parvularia a la educación básica y así sucesivamente para que los niños tengan conciencia sobre el medio ambiente, tengan conciencia que necesitamos un ecosistema limpio, un ecosistema cuidado, que se le ponga hincapié a esto, ya que necesitamos desarrollar capacidades para la investigación, experimentación, un análisis profundo, una síntesis de los procesos biológicos que se dan a través del medio ambiente, la ciencia, y que tenga el niño aquel desarrollo de conocimiento, que conozca, que busque, que tenga ese concepto de investigación desde muy pequeño para así poder desarrollar muchas habilidades con lo que es respectivo a la ciencia. Como lo venía hablando, la ciencia lo que nos permite es lograr la comprensión del proceso científico que permite explicar los fenómenos naturales que se producen en los seres vivos y en el medio ambiente. También otro objetivo principal de esta, que crea una conciencia ecológica con base en la relación armónica que debe existir entre el ser humano y la naturaleza. Como ya lo dije, es de mucha importancia tener ese énfasis, ¿verdad?, en lo que es la relación del ser humano con el ecosistema y cuidarlo sobre todo. Luego pasamos a lo que es estudios sociales. Aquí es otra materia de mucha importancia que se viene desarrollando a través de la educación básica y media, y sobre todo la podemos profundizar en la educación superior, que consolidan la socialización formando conciencia en el educando sobre un rol como persona, miembro de una familia y de una sociedad salvadoreña,
promoviendo el aprendizaje que lo llevan a proponer soluciones a los problemas concretos. Estudios sociales es una materia de mucha importancia, ya que en la educación media podemos encontrar el estudio de los derechos humanos dentro de esta materia en los libros de sociales que a nosotros nos daban para copiar temas. Podemos conocer sobre la historia, desarrollo, cómo se vinieron dando el inicio de los derechos humanos, el desarrollo de los derechos humanos, poder conocer un poquito el concepto, poder ir desarrollando cuáles son los derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Así, conocer un poco sobre los derechos humanos desde un hincapié más personal, desde un concepto más individual, y así conocerlos poco a poco y venirnos a desarrollar o a conocerlos y a entenderlos y profundizarlos en la educación superior como lo estamos viendo ahora nosotros. Por medio de los estudios sociales también podemos relacionar tanto las ramas de que se puede estudiar como la geografía, la sociología, la historia, antropología, psicología social, economía, ciencias políticas, que nos permiten sistematizar y generar nuevos conocimientos, así como por medio de esta materia conocemos lo que es la historia de nuestro país, la historia de la sociedad salvadoreña, cómo se ha venido dando desde la época de los 80, época de los 70, en donde tuvimos la guerra, tuvimos el énfasis en el auge del café, el auge de todos aquellos cultivos que se han perdido hoy en día, y por medio de esta podemos estudiar la historia, mucha historia de nuestro país, de nuestra sociedad, y también podemos crear una conciencia sobre la red de relaciones sociales y acciones humanas que niños y niños contribuyen cotidianamente con la naturaleza y sociedad. Como lo venía diciendo, los estudios sociales, sobre todo, nos permiten desarrollar aquellos valores morales, espirituales, cívicos y éticos, como lo podemos ver en la educación media, educación básica, que se promueven estos actos cívicos que a veces tienen los niños cuando son el 15 de septiembre, que se ponen a decorar, conocen las culturas de otros países, más que todo específicamente de Centroamérica. Y también se logra que se valore la diversidad geográfica salvadoreña, Centroamérica y Latinoamérica, y se desarrolla hábitos para la conservación del medio natural. También se consigue que identifican las raíces históricas y la riqueza cultural para favorecer el desarrollo de la identidad. Si no conocemos nuestra historia, no podemos saber de dónde venimos y quiénes somos y cómo nos hemos venido desarrollando a través del tiempo. Así que tenemos que conocer. Bueno, entonces, como venía hablando el compañero David, que el estudio de las ciencias sociales interiorizan el desarrollo de los valores morales, espirituales, civiles y éticos, logran que se valorice la diversidad geográfica salvadoreña y lo que ya venía diciendo él. Después, el siguiente área que le tocaba seguir era desarrollar las habilidades que abren posibilidades de la educación artística, quiere desarrollar habilidades que abren posibilidades a los niños y niñas para apreciar el arte, practicarlo y conservarlo. Sí, esto te estaba ocurriendo, entonces si quieres, prosigue. Una disculpa, se me fue el internet, bueno, la luz, perdón, y por ende se fue la conexión. Voy a proseguir entonces con la exposición.
Entonces íbamos a pasar a la área de educación artística, que esta desarrolla habilidades que se abren a las posibilidades de niños y niños para apreciar el arte, practicarlo y conservarlo. Si podemos observar desde la educación parvularia, a los niños se les desarrolla aquella actividad cognitiva respecto a la educación artística, dejándole planas para que las pinten, dibujitos, etcétera, ¿verdad? Para que vayan conociendo un poco sobre el arte, para que se inculquen en el arte. Acordémonos que desde muy pequeño a varias personas les gusta lo que es dibujar, les gusta lo que es pintar. Entonces, por medio de eso podemos desarrollar el arte, y no solo en una forma de pintarlo, sino que también podemos relacionarlo con la música, la danza, las artes escénicas, las artes plásticas, que son una diversidad completa sobre lo que es la educación artística, que hoy lo podemos ver de una forma representativa en lo que es el Teatro Nacional, donde se dan las dramatizaciones de las obras emblemáticas que podemos haber leído en algún momento y ahora las dramatizan compañeros salvadoreños, para que ellas desarrollar, ¿verdad? La educación artística nos desarrolla habilidades artísticas y creativas que contribuyan al goce y producción estéticos. También nos desarrolla capacidades que están en la base de la expresión de sentimientos e ideas y de la percepción de representaciones plásticas, musicales y gramaticales, que por medio de la educación artística, tanto cuando tocamos una música, bueno, mejor dicho, dramatizamos alguna obra de arte, estamos representando sentimientos en esos aspectos artísticos. Luego pasaremos a lo que es la educación física. La educación física comprende el desarrollo progresivo de habilidades motrices básicas, perceptivas, destrezas físicas complejas y motrices deportivas. La educación física lo que nos viene a resolver es darnos unos valores éticos sobre la responsabilidad y sobre la resistencia física que puede tener el cuerpo humano a través de que se vayan desarrollando las actividades diarias de cada ser humano. Por medio de la educación física podemos desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices para adoptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación. También favorece el desarrollo de la identidad y los valores con el rescate de prácticas deportivas. Como lo podemos ver en educación física, nosotros cuando estábamos en la escuela nos llevaban ya sea a desarrollar algún deporte, y por medio de este deporte podemos obtener la convivencia con los demás compañeros, además de tener responsabilidad de que teníamos, por ejemplo, cuando uno practica algún deporte aparte en la escuela, le inculca al entrenador, ya sea en el fútbol, los valores de responsabilidad, de tener convivencias con sus compañeros, de pasar el balón en un partido de fútbol. Y así en diferentes deportes podemos tener aquella energía, aquella vigor, resistencia que podemos aportar para el desempeño, ¿verdad? De las actividades, de las diferentes actividades que se nos dé en la vida cotidiana. También otros objetivos que tiene lo que es la área del inglés, que es una área muy importante, como ya lo recalcaba en el lenguaje y literatura, pero ahora lo veremos un poco más profundo, que propicia el estudio de un idioma con el propósito de que el educando lo conozca, tanto lingüística como gramaticalmente. Ahora en nuestro país podemos observar a muchas personas que han aprendido el idioma inglés, y no solo a hablarlo, sino que también a escribirlo, y que podemos ver que se desarrollan trabajándolo en call center, trabajando ya sea dando clases, etcétera, que es muy importante el inglés por su diversidad de comunicarse en diferentes países, ya que muchos países hablan inglés. Y ahora podemos observar que a partir de, si no me equivoco, a partir del 2022, por medio del Ministerio de Educación, han implementado de que se vaya desarrollando el inglés desde la parvularia, que ya será obligatorio el idioma inglés para que los niños vayan aprendiendo y desarrollándolo, media vez vayan avanzando en la malla curricular, en las dimensiones de esta educación media, educación básica, y sobre todo que ahora hay carreras que nos permiten tener una comprensión, expresión oral, lectura y escritura de este idioma, para desarrollar todas aquellas habilidades comunicativas en los aspectos tanto de audición, producción oral, lectura y escritura de una manera integral y correcta del idioma inglés. También nos permiten adquirir las habilidades básicas del inglés con el fin de continuar estudios y desenvolverse eficientemente en diferentes actividades.
establecer la relación entre lengua y cultura, así como nosotros estamos aprendiendo un nuevo idioma que no es de nuestra cultura, también así otras personas podrían aprender otros idiomas, tanto francés, el alemán, etcétera, poder aprender de su idioma, de su cultura, empaparse de ella, poder desarrollarla en nuestro país y así poder tener un trabajo digno por medio el aprendizaje del inglés. Pasaremos a lo que es los conceptos curriculares y educación en derechos humanos. En la lectura y la práctica curricular se han logrado diferentes enfoques, currículos que logran distinguirse unos de otros por sus conceptualizaciones y operaciones, pero su objetivo en general, ¿verdad?, es que logren alcanzar valores que enfatizan en las posturas que asumen frente al conocimiento, aprendizaje, metodología de enseñanza, la evaluación y los roles que deben asumir los docentes y estudiantes en este entorno. Son una gran variedad y de diversificación en la práctica curricular que nosotros nos han logrado, ha venido al desarrollo de nuestras habilidades cognitivas, nuestras habilidades de pensamiento, nuestras habilidades de investigación por medio de todas aquellas materias que hemos venido desarrollando y observando para nuestro desarrollo intelectual que se viene dando desde parvularia hasta la educación superior, donde tenemos un desarrollo muy importante y vamos aprendiendo sobre una infinidad de cosas, el medio ambiente, la historia de nuestro país, la historia de la sociedad salvadoreña, un nuevo idioma, cómo escribirlo, cómo hablarlo. También podemos resolver algunos problemas específicos con las matemáticas. Podemos tener una infinidad de desarrollo por medio de los diferentes y la práctica curricular que se viene dando a través, que está incluida en el Ministerio de Educación, y que por medio de esta nosotros vamos avanzando de grado, también vamos avanzando tanto en nuestro intelecto para desarrollar diferentes tipos de actividades. Es por ello que no está descartado que ninguna de ellas puede abrirse a la educación de derechos humanos. Cabe recalcar que esta modalidad ha tenido que enfrentarse a distintos obstáculos, los cuales no se encuentran carentes de tensiones. Dicho de otra manera, la educación actualmente está más enfocada en entregar conocimientos que favorecen a la información de producción y competitividad que por los que tienden a la formación ciudadana. Hoy si vemos, hoy en día es muy poco lo que se da de derechos humanos. Es rara vez que se estudian los derechos humanos. Yo me recuerdo solo en la educación media, en sociales, es la única vez que vi derechos humanos en lo que son en los rangos, ¿verdad?, de la educación desde parvularia. Se viene a ver los derechos humanos hasta la educación media en sociales. Y pasamos al nivel superior, donde actualmente estamos viendo nosotros derechos humanos, pero si se fijan, solo es una materia. Entonces, y aún las unidades valorativas de estas son muy bajas, dando así una competitividad de producción a las demás materias y no a los derechos humanos, que es de suma importancia conocerlos para así velar y respetar los derechos de cada persona. Pasaremos a lo que es el currículo crítico y educación de derechos humanos. La modalidad crítica del currículo hace exigencia para definir el sentido de la educación en los derechos humanos. Asimismo, también hace una comprensión más integral del currículo al replantear el rol que le cabe a los docentes y a los estudiantes, además del reposicionamiento de la pedagogía, en donde la problemática de contenido se convierte en un eje para enfrentar las tensiones propias de la educación en derechos humanos. Cabe recalcar que a través de las leyes que se han venido dando, la Ley General de la Educación, como también los artículos que apoyan, como el artículo 27 de Educación Superior, tanto el artículo, cada uno que viene propiciando para la educación de parvular, educación básica y educación media, se debe dar un reenfoque sobre los derechos humanos para tener un desarrollo más integral del currículo y replantear el rol que cabe en los docentes de implementar la educación o la materia sobre los derechos humanos. Es de mucha importancia conocer de los derechos humanos hoy en día, así como conocerlos y desarrollarlos, ya que podemos ver en otros países como Colombia que se están violando mucho los derechos humanos en las protestas que se están dando.
y así poder estudiarlos y poder poner todos aquellos ejemplos para conocer y profundizar sobre los derechos humanos. Y por último, tenemos sobre qué es la conclusión sobre nuestro tema. El currículo nacional es la que está a cargo de la formación de las personas. Se mantiene atento y perseverante ante la formación del infante en su proceso de crecimiento. La malla curricular no solo debe generalizarse hacia un sistema educativo institucional formal, sino que la malla curricular y el currículo nacional debe comenzar desde casa para que el impacto y la creación de una nueva generación con empatía logre adaptarse y crear un lugar seguro para las personas. Si podemos ver en el desarrollo del tema, podemos concluir que toda la modalidad estudiantil o toda la modalidad del MINER está basada en leyes, en la Ley General de Educación, en los artículos que respaldan estas leyes y sobre todo de que no están solos, sino que están sujetos a una ley que el Estado está en obligación de cumplirlo. Podemos observar que están sobre todo en la educación especial, la educación para adultos, de que no se han dejado de lado, sino que los derechos humanos están presentes en ellos para que esto se dé el desarrollo de un currículo basado en las modalidades de ellos, en las dificultades que presentan ellos, y así conocer que el currículo nacional de El Salvador está caracterizado principalmente por tres cosas, porque es humanista, porque es socialmente comprometido y porque es constructivista. Entonces podemos observar que el currículo nacional es de mucha importancia conocerlo, cómo está desarrollado en sus dimensiones por macrocurricular, mesocurricular, microcurricular institucional, microcurricular del aula y conocer todas aquellas materias y aspectos en los cuales se ha desarrollado y venido la evolución de los derechos humanos como impartición de materia para que las personas tengan un conocimiento muy amplio de esta materia y poder así saber cuáles son nuestros derechos, cómo aplicarlos, cómo velarlos y cómo protegerlos. Muchas gracias por su atención prestada, compañeros. Sí, muchas gracias por la atención prestada, y a petición de la licenciada, que me pidió, hacer las preguntas, ¿verdad? Si las puede compartir la compañera Marielos. Buenos días. Sinceramente no tengo las preguntas en una forma de diapositiva, pero como grupo sí considero que la podríamos hacer de una forma verbal. Les agradecería mucho si participan en esta ocasión, ya que no son tan complicadas y sí me gustaría que si ustedes lo pueden hacer por su propio criterio, no habría problema. También podrían abarcar su experiencia. Bueno, como primera pregunta tenemos, si ustedes, si acaso uno de ustedes sí se tomó el tiempo de investigar sobre la malla curricular de nuestra carrera. Por favor, si alguien. ¿O les gustaría que tome a una persona, bueno, a uno de nuestros integrantes para que la responda? Podría ser así de, o sea, si ustedes quieren compartir su experiencia no habría problema, pero si gustan, tomo a alguien de los espectadores para que la responda. Hola, buenos días. Cuando hablas de malla curricular, ¿te refieres al pensum? Correcto. Eso viene siendo la malla curricular. Sí, bueno, realmente creo que más de alguno de nosotros, si nos interesa la carrera, sí tuvimos que verlo. Y sí llama bastante la atención lo que mencionaba el compañero, ya de último, que el Seminario de Derechos Humanos tiene una ponderación bien baja y en toda la educación básica y media no se retoma mucho. Gracias. Si bien es cierto, en eso hay mucha razón, ya que por desgracia nuestro sistema educativo sí se le toma un poco más de priorización hacia las 4 materias básicas, que serían matemática, lenguaje, sociales e inglés, si no me equivoco. Pero creo que me he equivocado. Eso es uno de los mayores errores que como sociedad cometemos. Entonces,
También habría que recalcar que la educación desde los derechos humanos tendría que iniciar desde la edad de los niños, ya que como se sabe los niños son una esponjita, ¿verdad? Entonces sí habría que priorizar la educación desde la niñez, ya que los niños van a repetir un cierto proceso y en la malla curricular también se verá. Como siguiente pregunta, un momento, lo veo. Como siguiente pregunta también tenemos que si si estabas consciente de que desde tu educación inicial estabas bajo el proceso de una malla curricular. Esperen, que se me trabó. Vaya. La segunda pregunta, un poquito más formulada, sería, ¿estabas enterado de que estuviste bajo el currículo educacional bajo todo este tiempo? Bueno, en mi caso sí, porque, bueno, cuando vemos, en mi caso, porque yo me fijaba que todos los profesores tienen un programa de estudios. Entonces, cuando el profesor tiene el programa de estudios es porque claramente hay una malla curricular. También cuando vemos que hay capacitaciones, que a los profesores se les está formando constantemente, el ministerio les da las herramientas para seguir mejorando los campos de la malla curricular y también cómo es que me he dado cuenta que estamos en una malla curricular, pues desde que el momento que el Ministerio de Educación da las órdenes y que se están haciendo cambios y se hacen reformas. Gracias. Como siguiente pregunta, ¿ustedes conocían o estaban conscientes de todas las áreas o modalidades de educación que existían? ¿Te refieres a las 4 materias básicas? No, a las modalidades de educación que están, como la parvularia, la inicial y la educación básica, esas, si estaban conscientes de que habían más de 4. Sí, en mi caso sí, ya había escuchado. De hecho, he tenido compañeros que dicen de que primero fueron a la, antes de la parvularia, dicen que hay una, luego sigue la parvularia, luego la otra. Entonces ese es un tema que yo nunca lo entendí porque yo que inicié en parvularia, luego que ya iniciando en la básica, en primer grado, segundo y así sucesivamente, pero en realidad sí, y ha sido interesante el tema de ustedes. Sí, cabe Gracias. recalcar que hoy en día hay muchas modalidades, en la área curricular y sobre todo que no se deja afuera, el adulto mayor, la modalidad especial y sobre todo que ahora se está adoptando para bachillerato la modalidad a distancia para los jóvenes. De hecho, gracias a Dios sí se cuenta con esa modalidad a distancia, e incluso en nuestra universidad, ya que la aplica muy bien. No sé si a las personas que sí revisaron su currículo nacional, bueno, en el caso de la universidad, no sé si sí han notado que a partir desde el 2013, perdón, han cambiado muchas cosas. O sea, han inculcado y han agregado materias en nuestra carrera de educación, ya que como sí se mencionó durante todo nuestro tema, la malla curricular busca integrarnos y hacer que no existan esa violación hacia los derechos humanos, ya que no sé si ustedes sí convivieron con personas así que bien toscas, por decirlas así, que toman como insulto su orientación sexual. Entonces, la malla curricular también está ubicada para que nosotros ignoremos absolutamente todos los dogmas y prejuicios y comencemos una educación desde cero, una educación donde nosotros podamos convivir normalmente, sin ofender o agredir a una persona. Entonces, es muy bonito tener en cuenta la malla curricular y que sí se logre incidir correctamente los derechos humanos desde el tiempo adecuado.
Si alguien quisiera dar una opinión Sí, extra o cabe algo. decir que los niveles educativos, que en realidad son 5 niveles educativos con los que cuenta el currículo nacional de El Salvador, que se comenzaba, para dejar claro, ¿verdad? Que se comenzaba por el nivel básico, que más que todo es valores y moral. Después seguía con la educación parvularia, donde se enseñan las respectivas letras y todas esas cuestiones. Después la educación básica, donde está desde primer grado hasta noveno grado. Después la educación media, que es solo bachillerato, y la educación superior, que es ya la universidad. Sí. Entre estas áreas, o niveles, perdón, entre estos niveles también está distribuida la educación flexible, la educación a distancia y la educación para mayores. Sí, gracias compañero Saúl. Cabe destacar que acordémonos que el Ministerio de Educación está basado en una Ley General de la Educación que se implementó el 4 de julio de 1990, se emitió esta Ley General, y también que a medida que se viene a través del tiempo se han implementado cambios, así como ya lo decía nuestra compañera Marielos, a partir del 2013 se implementaron planes y programas de estudio, perdón, sobre las carreras de profesorado y licenciatura que se desarrollan para que se inculquen los derechos humanos y los conozcamos respectivamente cada persona. También cabe recalcar que hay instituciones que apoyan esto, como el ISNA, que es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, hace hincapié y desarrolló y diseñó y dio ejecución a un proyecto del currículo de formación en derechos humanos de la niñez y la adolescencia, que tuvo un desarrollo en el año 2016. Entonces podemos ver cómo instituciones apoyan el desarrollo del currículo nacional basado y que tengan su compromiso de enseñar los derechos humanos. Creo que por parte nuestra es todo sobre la exposición y sobre nuestro tema. La licenciada tuvo problemas para volver a ingresar y yo creo que nos podemos desconectar si no hay algo más que agregar. Les agradecemos mucho el tiempo que se nos ha otorgado y sí esperamos que haya quedado un poquito claro y aparte de eso que se tome un poquito más de concientización hacia este tema, ya que como futuros docentes nosotros tenemos la capacidad y la necesidad de formar a una nueva sociedad y con ello sí tendríamos que inculcarles un poco más los valores, aunque nuestras áreas sean de química, biología o incluso física. Siempre se verán los derechos humanos y serán necesarios. Entonces, muchas gracias y feliz día. Gracias, compañeros. Gracias, chicos. Gracias. ¿Qué pasó con la LIC? David, deja de Se grabar. salió. Deja de grabar, David. Permítame. Solo No lo salió bien. quito y ya Dale, queda así. dale. No salió bien el tema.